A esta conversación invitamos al concejal de Medellín, Alfredo Ramos, citante de ese encuentro de la semana pasada. Invitamos a Laura Duarte, la directora del DAGRED, porque varias de las denuncias tienen que ver con esa dependencia. E invitamos al presidente del Consejo de Medellín, Fabio Humberto Rivera, para que conversáramos esta mañana respecto a esta situación. Bueno, solo el concejal Alfredo Ramos llegó a esta cita. Concejal, bienvenido, buenos días. Muchas gracias a Paula, Andrea, Felipe y Juan Carlos y a toda la amable audiencia de Antioquia. Y sí, efectivamente hicimos un debate de control político, pero además se suma muchas denuncias que ha habido sobre el manejo del DAGRED, que es una entidad que lamentablemente debería estar enfocada en la prevención de desastres, en la atención a los riesgos, pero realmente se convirtió lamentablemente en una máquina de contratación, de politiquería, de apoyos, de favores políticos, de contratos falsos y de unos contratos también que vimos de urgencias manifiestas entregados a unas entidades bastante sospechosas de otras regiones del país. En fin, es una sumatoria de factores que vienen denunciándose desde hace tiempo sobre lo que está pasando en Medellín, cómo se están manejando los recursos públicos, en este caso particular de atención de desastres, pero también uno lo ve en otras secretarías de cómo están poniendo recursos de educación, por ejemplo, para campañas políticas, de no violencia para campañas políticas, en fin, como que cada uno tuviera su propio candidato. Eso le hace mucho daño realmente a la democracia. Concejal, a esa pregunta, porque usted se ha referido al asunto, Daniel Duque se ha referido al asunto, algunos activistas políticos y de otras temáticas, medios de comunicación. ¿Desde Medellín se están financiando campañas en otros territorios del país? Pues la denuncia que hizo este fin de semana el portal Vorágine es muy concreto, y es como con recursos de DAGRED se están financiando una campaña en Cartagena particularmente, que entre otras es el exnovio de Laura Duarte, la directora de DAGRED. Vivió con ella, por eso llegó a Medellín. Laura Duarte, pues una médica cartagenera que termina trabajando en Medellín porque era novia de este médico, de José Luis Osorio. Y también trabajó en Medellín. También trabajó, fue subsecretario de Educación, el mejor amigo del senador, ex concejal de Medellín, Alex Flores. Entonces todo se va juntando de cómo cuotas políticas terminan tomándose los órganos importantes, las entidades importantes como el DAGRED. Una persona que, a pesar de no tener la capacitación, de no tener el conocimiento, la experiencia, termina en Medellín trabajando realmente porque es una ficha política en particular de Alex Flores, y su exnovio, que está en este momento candidato supuestamente de independientes, que esa frase o ese adjetivo ya creo que ha perdido mucha fuerza. Ya los ciudadanos ya no creen en esos cuentos de independencia, pero está haciendo campaña política, y muchas personas pagadas con recursos de DAGRED a través de otras entidades, como en este caso particular el Pascual Bravo, están haciendo campaña. No están trabajando en Medellín, no están trabajando para el DAGRED como deberían estar trabajando, sino en la campaña particular de José Luis Osorio en Cartagena. Pero eso sucede también con otras campañas, reitero, no solo en Cartagena, sino en Medellín. También creemos que parte de las denuncias que hemos hecho es que hay unas empresas de Chocó que empezaron a contratar con DAGRED. Hace poco les entregaron unas urgencias manifiestas bastante costosas, y usted empieza a atar cabos y encuentra que la actual gobernadora encargada del Chocó era la anterior gerente de etnias de Daniel Quintero, también independientes, y está ya de gobernadora encargada. Entonces empieza a ver uno que hay mucha plata de Medellín, no solo en campañas políticas de Medellín, sino en otras regiones del país. Concejal, ¿de cuánto dinero estamos hablando en esos contratos que usted llama sospechosos? Pues hay muchos. Lo que vemos en general de temas de DAGRED es que existen muchos contratos, y desde la época de pandemia se venían denunciando como personas cercanas a Alex Flores, exnovia, la mamá de su hijo, tenían contratos que son ficticios, realmente no estaban trabajando, hacían parte o del sector privado, muchas de ellas, y les pagaban con recursos públicos contratos de alrededor de 4 o 5 millones de pesos promedio mensuales durante varios meses, y ya va sumando pues plata para unas personas que en muchas ocasiones no eran ni siquiera profesionales, es decir, eran estudiantes de bachillerato, con un tema muy preciso, y es de todos los bachilleres que podrían escogerse en Medellín, pues escogen a la exnovia o a la mamá del hijo de Alex Flores, que era de Manizales, solo para poner un ejemplo muy concreto. Entonces son contratos puntuales de prestación de servicios. Y en el caso de las urgencias manifiestas, que las denunciamos como un hecho bastante sospechoso, es decir, hubo dos declaratorias, más bien dos contratos de urgencias manifiestas, uno de obra, otra de interventoría, que se lo entregaron a las empresas de Chocó,
Estamos hablando de un monto de aproximadamente 6.500 millones de pesos entre las obras y la interventoría, solo para ese efecto, solo para un par de contratos. Entonces lo que vemos es contratos de prestación de servicios para apoyar campañas políticas, por un lado, pero adicionalmente contratos de obras de urgencias manifiestas que terminan eventualmente en contratistas de otras regiones del país donde tiene influencia Daniel Quintero, donde quieren montar candidatos de independientes. Entonces, los montos exactos, pues cada contrato tiene sus particularidades, pero son montos exagerados para personas que en muchas ocasiones no están ni siquiera trabajando, que ese es un punto. Son contratos fantasmas. Y otros dedicados a hacer política, como reitero, sucede en el DAGRED, pero también sucede con los psicólogos del programa Entorno Protector que están trabajando por una campaña en Medellín. Son muchas lamentables denuncias que hemos hecho. Ojalá los órganos de control actúen rápidamente. A eso voy, concejal, porque esa es una de las preguntas. Pues uno ve los debates que están dentro de ese papel que cumplen ustedes, los concejales de control político, pero esa es la pregunta. Los entes de control, ¿qué? ¿Dónde están? ¿Han llegado esas denuncias hacia esas entidades? Pues nosotros tenemos constantes denuncias. Primero, en el Consejo de Medellín siempre hay personas de los órganos de control, están sentadas y están tomando nota y pues pasan muchas veces las denuncias que se hacen públicamente. Yo siempre lo digo, yo hago primero la denuncia ante la ciudadanía, mis jefes son la ciudadanía, es decir, cuando estamos en el ejercicio del Consejo de Medellín, antes que ir a los órganos de control, yo le digo a los ciudadanos lo que está pasando y después voy a los órganos de control. Lo hago ahí también, reitero, cuando los órganos de control están presentes, toman nota y muchas veces comienzan investigaciones, a veces muy lentas y otras veces las hacemos formalmente, pues adicionalmente de que las hacemos allá públicamente, pues entregamos documentos, etcétera. Hay que mirar cómo están compuestos y cómo funcionan los órganos de control, particularmente los órganos de control locales, la Contraloría y la Personería de Medellín, que hemos hecho unas críticas muy profundas porque lamentablemente se convirtieron en directores políticos, lo han sido toda la vida, pero ahora sí que se ha profundizado. Todos ustedes ven los contralores auxiliares, los personeros delegados, todas esas personas tienen jefe político, normalmente concejales de Medellín del gobierno de Daniel Quintero. Entonces es muy difícil realmente que así avancen esas investigaciones que, reitero, son cientos de denuncias, no solo hechas pues por Alfredo Ramos como concejal, sino otros concejales, veedurías, medios de comunicación constantemente hacen esas denuncias y no se han movido. Por ejemplo, la Procuraduría en Bogotá se está moviendo, pero la Procuraduría de Antioquia está tomada por fichas políticas de Daniel Quintero. Entonces, ahí al contrario también se empiezan a paralizar muchos de esos procesos y en contravía van haciéndose procesos contra los que denunciamos, que es un tema bastante complejo. Ahí vimos pues el tema de UNE, cómo rápidamente se abrió una investigación preliminar por el tema de la no venta de las acciones de EPM en UNE. Entonces, vemos una politización absoluta de los órganos de control, algo que tiene que cambiar muchísimo en Colombia porque no hay mérito, simplemente tiene que ser amigo de un político, de un senador, de un concejal para tener uno de esos puestos y esa es una puerta abierta a la impunidad definitivamente. Concejal, pues no pasa nada, o sea, escándalo en la Secretaría de Educación con buen comienzo, secretaria imputada, no está en la casa por cárcel, pero está imputada. Escándalo ahora que lo dice un medio nacional en el DAGRE, en esta entidad que se encarga de los temas de cuidado y preservación de la comunidad, capturada pues por contratos. Escándalos en Telemedellín anteriormente, donde su exgerente está vinculado a una campaña política, escándalos, y no pasa nada, o sea, qué pereza ser concejal de Medellín y no pasa nada, o sea, así, ¿para qué ser uno concejal? Si usted habla ya y no pasa nada, la personería no hace nada, la Contraloría no hace nada, pero preguntan los televidentes, pero bueno, usted sí tiene pruebas, ¿por qué no va a la Fiscalía para activar esas denuncias? Porque esto es un delito contra el erario público. Y lo hacemos constantemente. La semana pasada, por ejemplo, estuve en la Fiscalía toda una tarde haciendo denuncias muy concretas, ya evidentemente con pruebas, con detalles. Sabemos que los órganos de control, cuando lo hacen transparentemente, toman su tiempo, tienen que preservar unas formas, unas formalidades, unos tiempos, dar derecho a la defensa, muchas cosas que evidentemente son parte de nuestro orden legal y constitucional y entendemos eso. Sí sabemos que otros tipos de órganos de control están sumidos en la corrupción, en la politiquería, son socios, aliados y cómplices lamentablemente de esos. Yo creo que eso sí es algo que tenemos que como sociedad empezar a revisar. Vale la pena mirar el papel de las personerías en materia disciplinaria, de las contralorías en materia de control fiscal, de las locales, por ejemplo, como la que tenemos en Medellín, porque a Medellín le cuesta esos 75.000 millones de pesos al año, sin ningún peso que recojan. Es decir, solo se quedan a veces con unos anuncios y van dilatando los tiempos.
Y yo creo que hay que exigir por parte de la ciudadanía pues más control no solo al Ejecutivo, sino a los órganos de control. Yo he propuesto que como ciudadanos también montemos veedurías a lo que pasa en los órganos de control. Sí, claro. Que reitero son politizados, que sepamos quiénes son las hojas de vida. Exactamente, porque como dice, ¿quién vigila al vigilante? Sí. Pues debemos ser los ciudadanos, que los medios de comunicación también actúen constantemente al respecto. Yo creo que hay una ayuda muy grande y yo creo que también lo más importante es con el voto. Nosotros tenemos el poder con el voto, ahora viene octubre y que cambiemos este régimen que está sucediendo en Medellín, un régimen corrupto, un régimen que compra los órganos de control, un régimen que le ha hecho muchísimo daño a Medellín. Yo creo que ahí sí tenemos un poder más grande y los ciudadanos podamos cambiar esas formas. Ahí es el verdadero veto que tenemos los ciudadanos. Pues concejal, le agradecemos mucho. Una lástima que la directora del DAGRED no pudiera asistir a este encuentro. La verdad, ella ayer estuvo bastante ocupada por el caso del túnel de Occidente, pero su comunicador durante todo el día estuvo al tanto de la situación, bueno, y no le respondió a la invitación, y el presidente del Consejo, Fabio Humberto Rivera, muy tarde en la noche nos contestó que por problemas de agenda no podría acompañarnos esta mañana, pero el tema, después de lo planteado por el concejal Alfredo Ramos, sigue abierto, y si desean hablar de esos asuntos en este Consejo de Redacción, nosotros, a pesar de una agenda que está muy copada, que está full, buscaremos el espacio. Concejal, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes muchísimas gracias, y qué bueno además que los funcionarios públicos, los servidores públicos que deberían estar con todo el tiempo dándole rindiendo cuenta a los ciudadanos, vinieran a estos espacios. Lamentamos que no puedan asistir, les da miedo realmente. Siempre habrá excusas para no asistir. Cuando uno quiere y tiene la voluntad, lo hace. Y sabemos que los servidores públicos de la alcaldía de Medellín, como tienen rabo de paja, les da miedo asistir a estos espacios. Muchísimas gracias.